generación de la independencia, porque fueron la primera generación de criollos que comenzaron a escribir en español, como era evidente, porque ellos habían sido formados a través del idioma español, pero ya poco a poco en los poemas que crearon, que escribieron, se va notando ya el cambio de actitud, el cambio en el estilo, en la temática, orientada ya no tanto a hablar de Europa. Claro, no podían tampoco dejar de hablar de Europa, pero sí, en todo caso, la naturaleza americana, el mundo americano comenzó a ingresar cada vez más de modo más visible dentro de los textos literarios que forjaron estos escritores de la llamada generación libertadora. Vamos a detenernos por eso un poco en la figura de Andrés Bello, ¿no? Observen, acá hay un pequeño error, por favor. Hay un pequeño error en la transparencia que ustedes pueden ver allí. Andrés Bello nace en 1871, ¿no? Pero muere en 1865, no en 1965, como he puesto aquí erróneamente. Por eso ruego disculparme por esa errata. No podía, pues, imagínense ustedes, vivir, tuvo una vida longeva, pero no hasta el siglo hasta 1965, sino hasta 1865. Es el primer autor en el que nos vamos a detener. Y como un momento de paréntesis, precisamente con una pregunta de por medio, vamos a pasar lista, y al pasar lista vamos a hacer, previamente a pasar lista, vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Tienen ustedes algunos datos acerca de Andrés Bello? Esa va a ser una pregunta que vamos a ir a contestarnos después de pasar la lista, ¿ya? Pero para subir esta lista al aula virtual, pasaremos a leer sus nombres y ustedes, por favor, contestan presente para saber que están asistiendo y están participando, porque vamos a tratar en lo posible de hacer diálogo, ¿ya? Muy bien. Guevara Marón. Guevara Marón. Bueno, parece que el señor Guevara no va a venir más al curso. Mahesh Divya. Presente, profesor. Ya está, Mahesh. Dunker Cintia. Presente, profesor. Gracias. Y Garriazo Catherine. Buenas tardes, profesor. Presente. Ya, muchas gracias entonces a este distinguido auditorio. Entonces la pregunta, para tratar de hacer todo esto en forma dialógica, porque nos vamos a detener, y creo que es importante hacerlo, nos vamos a detener en la figura de Andrés Bello. La pregunta que he planteado a ustedes es si tienen alguna información sobre este personaje. ¿Tienen algún dato que les sugiere este nombre de Andrés Bello? Estoy seguro que lo han escuchado, pero quizá tengan alguna información. Y me gustaría proporcionar unos datos, pero antes quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna información sobre este importante personaje. ¿Qué es lo que sabe o qué es lo que no sabe? ¿Profesor? Sí. Bueno, no sé, en cuanto a su narrativa, lo que sé es que fue uno de los primeros en incorporar la descripción acerca de la geografía propia, ¿no? O sea, en su narrativa él empezó a enfocarse en la geografía, los paisajes, la agricultura propia de Latinoamérica, ¿no? Así es. De lo que se llamó el Nuevo Mundo. Así es. ¿Quién intervino? ¿Quién? Cynthia Dunker.
Ya, Cynthia Cynthia Dunker. Dunker, correcto, sí. Muy bien, entonces ahí estamos anotando sus intervenciones. Sí, quería detenerme unos momentos gracias por los alcances que ha dado. En efecto, como usted bien dice, este es integrante ilustre de la generación libertadora y en efecto, como usted ha señalado, los temas que trató en sus versos, en sus silvas, ¿no?, fueron temas relacionados principalmente con la geografía, con la naturaleza americana. Pero en realidad Andrés Bello es un intelectual de una enorme importancia en relación con la independencia en sí misma, con los años de lucha por la independencia, pero luego su importancia se mantuvo y yo diría que se acrecentó, porque Andrés Bello nació en Caracas. Él es un personaje nacido en la capital de Venezuela. Pertenecía, como hemos dicho, a esta generación de criollos que habían sido creados a la europea. Tanto así que Andrés Bello sabía latín, sabía griego, sabía el español de una forma extraordinaria, tanto así que creo que fue el primer hispanoamericano en escribir una gramática del español, imagínense ustedes. Es decir, era un sabio, era un erudito. Además conoció a Humboldt, al famoso barón Alejandro von Humboldt, que viajó por nuestro continente y descubrió la corriente de Humboldt, en fin, recorrió toda nuestra geografía, toda nuestra fauna, todo nuestro territorio, toda nuestra naturaleza. Y posiblemente, en relación con lo que decía la señorita Cynthia, al conocer a Humboldt, se despertó en Andrés Bello el interés por escribir acerca de su continente, que para él no era muy conocido, porque no había tenido oportunidad de recorrer como Humboldt. Pero Andrés Bello es un hombre de vida longeva. Fíjese que él vive hasta 1865, o sea, vive toda la primera mitad del siglo XIX y ya había vivido de 2 décadas o casi 3 décadas del siglo anterior. Es un hombre que vive entre 70 y tantos y 80 y tantos años, ¿no? Y entonces hay una suerte de interés especial por ver cómo es que se desenvolvió su vida, ¿no? Entonces su infancia y juventud la desarrolló en Caracas, en esta parte del virreinato donde él nació. Pero en 1810, ojo, el año en que comienza precisamente el proceso de la independencia, comenzó en Argentina, comenzó en todos los demás países, pero en algunos casos esas manifestaciones de independencia luego tuvieron que retroceder. Pero en el caso específico de Andrés Bello, en 1810, él se va encargado por los revolucionarios venezolanos, se va a Londres. ¿Y quién está en Londres? En Londres está Simón Bolívar, que también está, por cierto, ya comprometido con la lucha por la independencia, y ahí está también, se conoce, estos dos personas se conocen con a quien ya hemos citado, Fray Sermando de Teresa Mier, que también está luchando por lo mismo. Ahora, y uno se preguntará, ¿y por qué todos ellos se van a Londres, no? ¿Por qué? Porque en realidad Inglaterra estaba apoyando a la independencia americana, estaba apoyando a estos países en su propósito de liberarse del yugo de España. Recuerden ustedes que siempre, o en esos tiempos coloniales, Inglaterra y España estaban constantemente enfrentados, ¿no? Habían tenido combates marinos, y uno de ellos, la marina inglesa, derrotó a la armada llamada Armada Invencible.
Bueno, Bello se va en 1810 a Londres a trabajar al lado de Simón Bolívar en todo aquello que fuera la coordinación, la parte diplomática, el apoyo logístico que los ingleses podrían brindar a las naciones que querían independizarse, y son esos años los más fructíferos en la vida de Andrés Bello, y son en esos años en que él funda una revista, o más de una revista, y en esa revista él publica los dos textos más conocidos, los dos textos por los cuales él forma parte de esta generación libertadora, ¿no? El primer texto que escribe se llama Alocución a la poesía, ¿no? Alocución a la poesía. Alocución significa elogio, alabanza. Miren qué interesante, y aquí me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis. Miren la coincidencia que hay, ¿no? Alocución a la poesía. Este texto se publicó, me parece, hacia 1823. Se publicó en Londres, ojo, ¿no? Alocución a la poesía. Y miren qué coincidencia, este año el Premio Nobel de Literatura ha recaído en una escritora norteamericana, Louise Gluck, ¿no? Y ha recibido el premio sobre todo por su poesía, porque ella es eso sobre todo, no es una narradora, no es una novelista, como por ejemplo Vargas Llosa o García Márquez, sino es una mujer dedicada a la poesía, ¿no? De manera que en este momento la poesía tiene un sitial importante en el mundo de la literatura. Todas las miradas están ahora concentradas en ella, aunque antes del premio quizá eran muy pocos quienes conocían la poesía de gran calidad que seguramente tiene, porque el premio Nobel siempre se da con el criterio de la excelencia, siempre se premia al mejor. Y aunque esta mujer había mantenido un perfil bajo, digamos, no era una figura protagónica como la de Mario Vargas Llosa, sin embargo sí era reconocida en el mundo académico, en el mundo literario, y además los integrantes del jurado que otorga el premio Nobel son gente muy reconocida, que está siguiendo constantemente a los diferentes escritores en las diferentes lenguas, porque el premio no es al idioma, el premio es, claro, también es al idioma, pero el premio es a la calidad literaria que ha alcanzado un determinado autor o autora. Hace algunos años fue premiado también Bob Dylan, que es conocido como compositor, como músico, y ese premio generó una suerte de reacción en parte del mundo académico. Dijeron cómo era posible que se premiara a alguien que solamente destacaba por ser compositor, cantautor, que no tenía las excelencias de los grandes poetas. Bueno, todo un debate alrededor, pero lo cierto es que el premio se dio, ¿no? Bob Dylan es también un premio Nobel de literatura, fundamentalmente por su producción poética, y ahora en el 2020 esta escritora Louise Gluck ha sido premiada también por su producción poética. ¿Por qué he hecho esta referencia? Porque precisamente Bello tiene varias facetas, ¿no? Y quizá desde el punto de vista de su objeto literario más importante, para él lo más preciado era la poesía, y por eso escribe estos dos poemas. Voy a permitirme leer algunas líneas que escribí a propósito de este poema, y voy a permitirme también leer un fragmento, ¿no? Una pequeña parte donde hago un análisis de este texto, ¿no? Creo que vale la pena. Sí. Perdón que lo interrumpa, Sí. pero quería hacer una pequeña acotación con respecto a Andrés Bello,
y es que según lo que yo estoy buscando en internet, yo la verdad sé muy poco de este personaje. De hecho, el nombre sí lo ubico, Claro. porque hay un colegio al frente de mi casa que se llama Andrés Bello, y es un colegio particular bastante pequeño. Sí. Y la verdad que sí me ha llamado mucho la atención lo que estoy buscando en internet acerca de él, porque como usted dice, ha sido un personaje sabio, erudito, pero a su vez, por lo que estoy leyendo aquí, dicen que es considerado uno de los humanistas más importantes de América, pero me sorprende que a pesar de ser considerado como uno de los humanistas más importantes de América, no es tan conocido, no es tan estudiado, no es tan tomado en cuenta. No sé muy bien a qué se debe, pero lo que sí quería yo, digamos, aclarar, bueno, no aclarar, pero corregir quizás, es la fecha de nacimiento de este personaje. Ajá. Que en la diapositiva dice 1871, sí, pero en internet dice 1781, y de hecho me di cuenta de esto porque cuando mencionó que él había publicado su obra en 1823, no me coincidía la fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento. Hay una confusión enorme, en este caso es una errata mía, ¿no? Es una errata mía por la cual le pido disculpas. Sí, yo tengo estas fechas, señorita Diva, ¿no? ¿Sí? ¿La que ha intervenido la señorita Diva? Sí, profesor. Ya, señorita Diva, sí, en diálogo con usted y con toda la clase, yo tengo unos apuntes sobre este autor, y acá tengo, y yo no sé por qué sí, pues me he equivocado, ¿no? Tanto en la fecha de nacimiento como en la fecha de muerte, ¿no? ¿Cuándo nace él? En 1781. Por favor, 1781. Claro, 1700, claro, lógico. Y muere, ¿no? Muere en 1865. Sí, 1865 sería su fecha de muerte, según lo que estoy viendo aquí. Sí. Ahora, también tenía una duda y era respecto a su obra, y usted menciona que su primer texto publicado fue Alocución a la Poesía. Ajá. En 1823. Sí. Pero, no sé, aquí hay otros textos, sí, tal vez me estoy equivocando, pero dice Oda al Anahuco en 1800, Oda a la Vacuna 1804. Sí. O sea, tiene como textos anteriores. O sea, no sé cuál sería la diferencia entre estos textos, sí, y Alocución en la Poesía. Sí, diríamos que efectivamente, no. Además quiero decirle, y usted lo puede confirmar, que en realidad la producción intelectual de Andrés Bello es impresionante, es enorme. Por eso me estaba refiriendo a su trayectoria vital, ¿no? Pero ha hecho usted muy bien en hacer esta observación de las fechas equivocadas, que yo había, sin mala intención, por favor, por todo lo contrario, soy un admirador de Andrés Bello, y ahí tenemos algunos textos que vamos a leer ahora, ¿ya? Entonces, ya quedamos claros en que nace en 1781, ¿no? Nace en el siglo XVIII y muere en 1865, lo cual nos hace ver que tuvo una existencia relativamente amplia, y en esos años él hizo una labor extraordinaria. Mire, desde 1810 en adelante hasta su muerte, fue un hombre incansable. Y quiero señalar esto: del año 10 al año 29, dice la crítica, dice la información, que es la época más fructífera en lo referente a la poesía. Efectivamente, siguiendo las pautas del neoclasicismo, él hace oda, escribe una serie de odas, seguramente las publica, pero las que han pasado la historia, las que tienen una mayor importancia, son estos dos textos: la alocución a la poesía
¿no? Que es de 1823, según tengo la información aquí, y luego La agricultura de la zona tórrida, que es de 1826. También tiene un texto que se llama La oración por todos, ¿no? Y muchos otros textos más, porque además él, por otro lado, era crítico literario, y entonces es uno de los primeros en la lengua española que escribe nada menos que sobre el poema del mío Cid, adelantándose en varias décadas a los estudios hechos por especialistas españoles. Fíjense ustedes, siendo él un hispanoamericano, sin embargo, dedicó estudios a escritores de la propia literatura española. Es decir, es un verdadero monstruo de la sabiduría, del conocimiento. Tenía conocimientos en todos los aspectos de la realidad, por eso escribió estos dos grandes poemas con los que ha pasado a la historia de la literatura, solo la literatura, porque una vez que se consolida la independencia de Venezuela, ¿no? Y llega el año 1829, don Andrés Bello ya no regresa, o sí regresa en todo caso, su destino definitivo es Chile. Es decir, después de 1829, toda la vida de Andrés Bello se desarrolla en Chile. Y en Chile desarrolla una labor extraordinaria porque funda la universidad, escribe una serie de libros sobre derecho, porque él era también un abogado, ¿no? De manera que la presencia de Andrés Bello en Chile, yo creo que influyó muchísimo en el mayor desarrollo que alcanzó la República de Chile durante estos años, con la presencia de don Andrés Bello. Ahora yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué es que a don Andrés Bello, en vez de irse a Chile, no se vino al Perú? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta que podría dar lugar a alguna forma de especulación sobre las leyes de la historia, pues realmente creo que la presencia de Andrés Bello en Chile fue definitiva para la consolidación de la democracia, para el establecimiento de Chile como un país mucho más organizado que nosotros, ¿no? Mucho más integrado, sin tantos elementos heterogéneos entre sí, como ocurre en la realidad peruana, pero en gran parte todo ese equilibrio que logran las instituciones chilenas, la universidad, el poder judicial, las ciencias, y todo ello es el resultado de la presencia de Andrés Bello en Chile. Por eso en Chile Andrés Bello es una figura importantísima. Ha sido uno de los hombres que logró la estabilidad de Chile, y por eso se dice que Chile fue uno de los países más estables, ¿no? En América del Sur. No tuvo tantos problemas de guerras internas como en cambio hubo en el Perú. Y bueno, veamos que de otra parte Chile, hacia fines del siglo XIX, es decir, en el mismo siglo de la independencia, exactamente en 1879, nos declaró la guerra, la famosa Guerra del Pacífico. Bello había muerto algunos años antes, había muerto en 1865, ¿no? Y ya hemos corregido las fechas. Ahora, usted ha hecho referencia a otros textos, pero digamos, los dos más importantes son estos, ¿no? Los ya mencionados. Ya he dicho algunas cosas, sin embargo, acá quisiéramos leer algunas líneas escritas por nosotros, por eso las leemos, ¿no? Dice, antes de pasar al examen de tales juicios críticos, quisiéramos caracterizar la obra de Bello en relación a la existencia de tipos o modelos de poesía, según dichos textos cumplan un cometido intelectual o emotivo. Es decir, hay poesía que tiene más un propósito intelectual, y en cambio hay otra poesía que tiene más un propósito emotivo. Pero puede haber poemas
que cumplan con esos dos propósitos, el intelectual y el emotivo, y pueda tener otras funciones más, ¿no? Nos explicamos. A nuestro entender, dentro de las muchas y posibles clasificaciones sobre el tipo de literatura, puede establecerse una diferencia entre aquel tipo en el que predomina lo intelectivo, lo racional, y aquel otro tipo en el que prima lo emotivo, lo efectivo y lo subjetivo. La distinción entre uno y otro tipo no es tajante, ya que entre uno y otro se dan matices y ninguno de ellos se ofrece con pureza. Adoptado este criterio clasificatorio, podríamos decir que la poesía de Bello es una poesía del y para el intelecto. Es una expresión artística en la cual la manifestación de la emotividad está controlada y casi neutralizada por el aparato retórico y racional de que hace gala cuando elabora sus composiciones. Ello obedece al hecho de que Andrés Bello se encuadra clara y tajantemente dentro de la tradición literaria culta y clásica europea, que es lo que hemos señalado. Sus modelos literarios y estilísticos son los clásicos latinos, es decir, él es un gran lector de Virgilio en latín, también es lector de Horacio, algunos líricos españoles como Quevedo, Góngora y el neoclasicismo europeo y español de su propio siglo. La opción por lo culto y lo cuidado se manifiesta también en la adopción de la silva. La silva es una forma literaria, ustedes lo saben, ¿no? Como el soneto, como la décima, etc. Y en este caso la silva es preferida para la elaboración de diferentes temas, ¿no? Eso es lo que queríamos señalar. La silva, decimos acá también, es un tipo de estrofa de origen italiano, ¿no? Pero igual que al soneto se aclimató muy bien en el ámbito de la lírica española y fue utilizada con éxito por poetas de la calidad de Lope, Góngora y Quevedo. Su estirpe y contextura clásica y culterana contrasta con la sencillez y carácter popular de estrofas como el romance y otras formas de arte menor. Métricamente, la silva se caracteriza por tener versos endecasílabos, 11 sílabas, combinados a veces con heptasílabos, rimados libremente y de ordinario con algunos versos sueltos. Esa es la característica. La silva no tiene un número determinado, definido, de versos. Lo que caracteriza a la silva es que algunos versos son de 11 sílabas y otros versos son de 7 sílabas. Pero en cuanto a la extensión, una silva puede ser breve como también puede ser extensa, ¿no? Eso es lo que se debe señalar. Esto lo ha indicado un estudioso de la poesía de Andrés Bello, don Juan Carlos Guiano, un crítico literario argentino a quien tuve oportunidad de conocer en décadas ya pasadas, en el siglo pasado, cuando él vino en 1971 para conmemorar los 150 años de la independencia americana, precisamente, ¿no? Y ahora estamos a punto de cumplir el próximo año 200 años de esa independencia relativa que alcanzamos. Y lógicamente el próximo año, sin duda, en los coloquios, en los congresos, se va a mencionar a Andrés Bello. Hay muchos aspectos de su producción poética que no han sido suficientemente estudiados. Refiriéndonos a la locución, a la poesía, queremos decir que este texto, llamado así, Alocución a la poesía, era parte del proyecto literario de Andrés Bello, ¿no? ¿Cuál era ese gran proyecto literario? Ese proyecto consistía en hacer un poema íntegramente